Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Siempre es hermoso que nos podamos encontrar, que alabemos al Señor como siempre lo hacemos con los cantos y con todo lo que realizamos en cada programa, y que especialmente dediquemos tiempo para su palabra. En esta ocasión vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6, y leer allí los versos 17 al 20. Dice así la palabra del Señor, Romanos 6, 17 en adelante. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Amén. Vamos a orar. Dios, alabamos tu nombre en esta hora. Muchas gracias por la bendición de darnos otra vez este tiempo precioso para recibir tu palabra. Queremos hacerlo con corazones abiertos, con mentes entendidas, con mentalidad espiritual. Por eso te rogamos, Dios, ayúdanos a estar despojados de todo indicio de carnalidad pecaminosa, y te rogamos que todo aquello que pueda ocupar nuestra mente, alguna situación del trabajo, de la familia, alguna cosa que cause congoja, preocupación, apártala de nosotros, que nada nos estorbe para recibir esta palabra, para adiestrarnos en ti, para ser bendecidos en toda manera. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta mañana, hermanos, hermanas, el tema de hoy es: Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos. Ahora, el hecho de que estemos aquí afirmando que Dios conoce a los suyos, de ninguna manera quiere decir que no conoce a los demás. No hay una sola cosa que Dios no conozca. Yo creo que esto de conocer hay que entenderlo bien, porque de repente alguien le pregunta a usted: oiga, yo quiero información de Juancito. ¿Usted conoce a Juan? Y usted dice: bueno, sí lo conozco. Es mi vecino, y cada vez que despierto y voy por la calle y salgo por la mañana de mi casa, lo veo, lo conozco. ¿Cuántas veces ha conversado con él? Pues la verdad, ninguna vez. ¿Dónde trabaja él? Tampoco sé, no sé nada de él, entonces no lo conoce. Sé quién es, lo he visto, pero no sé nada de él, no lo conozco. Y yo creo que tenemos que aprender esto. ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto nos conocemos unos a otros? Algo más importante: ¿cuánto sabemos de los nuestros? ¿Cuánto conoce usted a su pareja? ¿Cuánto conoce usted a sus hijos? ¿Cuánto conocen de usted sus hijos? Es importante meditar en eso. Y aunque por mucho que sepamos el uno del otro, siempre hay limitaciones. Hay cosas en oculto de nuestra vida que yo no sabía eso de esta persona, tengo años de conocerle, pero yo no sabía esto o lo otro de esa persona. No podemos pensar así de Dios, porque de algo sí debemos estar absolutamente seguros: el Señor nos conoce absolutamente. No hay una sola cosa que Dios no sepa de nosotros, y no solamente de nosotros llamados sus hijos, sino también de aquellos que no son sus hijos. Ahora, de lo que se trata esta mañana es de que podamos ver en las Escrituras
quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Según la Biblia, nosotros necesitamos saber la diferencia entre los suyos y los que no son suyos. Los que no son suyos, la Biblia los describe que son esclavos del pecado, pero además libres acerca de la justicia. Vamos a meditar en esta diferencia. ¿Qué cosa es, según la Biblia, ser esclavos del pecado y libres acerca de la justicia? Esclavos del pecado, libres para hacer todo conforme al pecado. En el versículo 20 leemos: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. La Biblia en este pasaje, en este versículo 20, se está refiriendo a nosotros los creyentes. En un tiempo pasado éramos esclavos del pecado, lo cual no quiere decir que ahora que somos cristianos ya dejamos de pecar. Seguimos pecando. Ninguno de nosotros puede decir, ninguno: mire, desde que recibí al Señor Jesucristo y soy salvo por su gracia, hace un año, hace un mes, hace un día, hace 10 años, hace no importa cuánto tiempo, pero desde que soy cristiano, salvo por Cristo, no miento. Eso es lo deseable, que vivamos lejos de la mentira, pero mentimos. Y hablamos de la mentira como una forma de pecado muy simple. O vamos a decir algo más simple: desde que soy convertido al Evangelio, no he tenido el más mínimo mal sentimiento contra alguien. ¿Será verdad? De repente como que vemos a alguien y nos recuerda aquello que nos hizo, y viene un mal sentimiento, algún mal deseo. Es tan fácil pecar. Por esa misma razón es que cuando dice que éramos esclavos del pecado, significa vivíamos totalmente entregados al pecado sin pensar en nuestra comunión con Dios. Ahora bien, cuando dice aquí que erais libres acerca de la justicia, quiere decir que estábamos libres de la justicia de Dios, porque Dios no reconoce como suyos aquellos que no son salvos. Por tanto, aunque Dios está en control de todo, Dios deja que esa persona actúe en su libre albedrío. La Biblia nos enseña que solo hay dos padres. Dios es el Padre de todos los creyentes. ¿Y qué de los que no son creyentes? Dice la Biblia, que lo vamos a ver luego: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Lo sabemos muy bien. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Solo dos padres espirituales. Dios es el Dios de los creyentes, Padre de todos los que somos salvos en Cristo. Pero Satanás es el padre de todos los incrédulos. Y ¿sabe una cosa muy importante? Dios no se mete con hijos ajenos. Si una persona vive en su libre albedrío, en su libertad total, lejos de Cristo, seguramente usted lo va a ver prosperar y nunca le va mal, y siempre todo lo que hace, a veces hasta nos quejamos: Dios, yo que soy tu hijo y trato y me esfuerzo por hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, no me va tan bien como al otro que no es tu hijo y es un malhechor, y prospera en todo. Claro, no espere usted. Ahora, Dios va a estorbar cuando rompa sus límites, pero Dios respeta a los hijos ajenos. Eso es muy importante. Libre de la justicia de Dios. Mire bien lo que dice Juan 8:44 acerca de los hijos que no son hijos de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está bien claro, hermanos y hermanas, aquel que no es salvo en Cristo, que no ha reconocido a Dios como Padre, un Padre tendrá. Una cosa sí debemos estar bien claros: no hay una sola persona en este mundo que esté sin Padre espiritual. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Siempre que menciono esto recuerdo una conversación con una joven de la iglesia hace ya muchos años. Pastor, yo quiero que ore por mí porque allí en la universidad estoy conociendo a un joven y bueno, yo creo que estamos entendiéndonos y creo que pronto vamos a ser novios. Le digo, bueno, esa es una aspiración muy sana, muy humana, pero también debe ser una aspiración muy espiritual. ¿A qué iglesia va este joven? Porque entiendo que no es de nuestra iglesia. Dice, no, es que él no es cristiano. Oh, ya empezamos mal. Y además agrega, yo quiero que me dé su opinión. Le digo, no, yo no tengo derecho de opinar aquello que Dios ya determinó. Yo no puedo venir a decirte, bueno, tal vez te va bien, échate a la suerte y tal vez si haces. No, yo no tengo derecho de hacer eso. Lo único que te puedo decir es que la Biblia ya determinó: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y seguimos conversando mucho, pero lo que me interesa comentar es que en algún momento de la conversación, cuando ella insistió, pero ¿por qué sí, que por qué no? Y todo aquello, yo tuve que decirle, mira, la Biblia nos habla de una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Imagínese usted la sorpresa de ella, ¿no? El susto. ¿Cómo se atreve usted a decir que este muchacho es hijo del diablo? Usted ni lo conoce. Bueno, depende de lo que entienda usted por hijo del diablo, porque nosotros tenemos siempre la idea de que hijo del diablo es aquella persona mala. Entonces le digo a esta joven, oye, no necesita nadie ser tan malo para ser hijo del diablo, solo falta una cosa para ser hijo del diablo. ¿Cuál será? No ser hijo de Dios. Ahora, eso sería también malentender quiénes son los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque somos buenos. ¿Usted cree que somos hijos de Dios por ser buenos? Nadie es hijo de Dios por ser buenos, sino precisamente porque reconocemos que somos malos y necesitamos que Dios nos transforme. Así que no es necesario ser bueno para ser hijo de Dios, sino un hijo arrepentido. Y no es necesario ser malo para ser hijo del diablo. Basta con que no seamos hijos de Dios. Yo creo que es muy importante, hermanos y hermanas, entender bien esta diferencia, porque o eres de un lado o eres de otro, pero no hay una persona que puede, y yo creo que este es un error de aquellos que se llaman los escépticos. Mire, yo ni creo en Dios ni no creo, yo soy de libre pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una tercera opción. No existe. No existe un tercer padre. En cosas de la Biblia, en cosas del reino de Dios, o lo uno o lo otro. No hay término medio. O la verdad o la mentira. O el cielo o el infierno. O salvos o condenados. O hijos de Dios o hijos del diablo. Amén, hermanos. Exactamente tan claro como lo que Dios creó. ¿Creó hombre o creó mujer? Amén, hermanos. Yo solo estoy tratando de explicarnos a nosotros mismos lo que la Biblia enseña. No estamos aquí compartiendo filosofía humana. Bueno, pastor, lo que pasa es que eso es como usted lo interpreta, y ya como muchos vienen a tratar de maquillar todas las desviaciones espirituales que vivimos en este mundo. La diferencia que nos marca la Biblia
acerca de aquellos a quienes Dios reconoce como suyos y aquellos a quienes no les reconoce como tales. La diferencia no es entre el religioso y el no religioso. Porque religiosos abundan aún en medio de nosotros, aún en medio de las iglesias. Llámese como quiera llamarse la tal iglesia, porque también hay muchos apellidos de iglesias. Solo una es la iglesia de Jesucristo, la iglesia conformada por todos los redimidos en la sangre de Cristo. De allí cualquier apellido que usted quiera. De hecho, hay muchos apellidos de iglesias. Pero aquí no se trata de a qué iglesia vas, tomando en cuenta que hay muchos que piensan que ir a una iglesia es ser un buen religioso. Aquí la diferencia es entre el creyente y el no creyente, entre el salvo y el no salvo. Puede ser que estés en la iglesia, pero que no seas hijo de Dios. Esto es muy importante que cada uno de nosotros lo meditemos. ¿Cuántos vienen o cuántos van a alguna iglesia? Muchos seguramente. Hay otros muchísimos que no. La mayoría nunca van a una iglesia, pero hay muchos que vamos a una iglesia. El ir a una iglesia no nos hace hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice así la escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muy importante esta sentencia, esta escritura en Primera de Juan 3:8. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que practican el pecado. No dice los que no van a la iglesia. Bueno, venir a la iglesia es una buena señal, pero eso no determina si eres salvo o no. Es lo que practicas en tu vida. Y la práctica, hay que entenderlo bíblicamente, la práctica no es solo lo que hago. La práctica delante de Dios nace desde lo que pienso, desde lo que siento, que muchas veces no se traduce en lo que hacemos. Los sentimientos no los vemos. Siento odio contra aquella persona y a lo mejor cuando nos vemos nos saludamos muy respetuosamente, con una amplia sonrisa en nuestro rostro, y pareciera cualquiera que les ve, ¡ay, qué buenos amigos que son! Pero en el fondo de sus corazones hay rencores, hay cosas que no se han olvidado, y ya para Dios es una acción. ¿Recuerda por casualidad lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores cuando estaba predicando por las calles? Ustedes han oído decir que ames a tu prójimo. Sí, la ley lo dice. Yo te digo más, dice el Señor, no matarás. Ustedes han oído decir lo que la ley dice, no matarás. Sí, Señor, y no matamos. Muy bien. Pero yo te digo más, no solo no mates, sino que ni siquiera lo insultes, ni siquiera le digas necio, porque todo nace aquí, hermanos, en la mente y en el corazón. Y ya sentiste odio, ya sentiste rencor, ya sentiste deseos de que ojalá que te pase algo. Bueno, ya Dios tomó en cuenta ese sentimiento sin que hayas movido tu mano contra el prójimo. Así que aquellos que practican el pecado son del diablo. Declaración bíblica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí nos marca una diferencia, que para eso vino el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Dígalo sin miedo, hermano. Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Quién es aquel Hijo de Dios que vino a este mundo para deshacer las obras del diablo? El Señor Jesucristo. Ahora, deshizo las obras del diablo cuando murió en la cruz por todos nosotros los pecadores.
Y deshacer las obras del diablo quiere decir que cuando tú le dijiste, sí Señor, te necesito como mi Salvador, Él te perdonó, si fue una confesión sincera, y empezó a cambiar tu vida. Mira bien, esto es importante, empezó a cambiar, no es que ya la cambió, porque seguimos cambiando. Bueno, que ya no soy condenado, ahora soy salvo, gloria al Señor, así empieza el cambio, pero la transformación en Cristo, el cambio en Cristo no ha concluido. Es un asunto, es una tarea que hace el Espíritu Santo todos los días, cada vez que nos humillamos más delante de su presencia. Y hablando más acerca de aquellos que practican el pecado y que son hijos del diablo, sigue diciendo más las Escrituras que sus obras, sus prácticas, les conducen a la muerte. Siempre en Romanos 6:16, allí Romanos 6:16, dice la Escritura: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Otra vez aquí veamos, hermanos y hermanas, está marcando una diferencia entre aquellos que obedecen al pecado y aquellos que obedecen a la justicia de Dios. No hay un tercer lugar, un tercer puesto, una tercera opción. U obedeces a la verdad de Dios, u obedeces al pecado que proviene del diablo. O lo uno o lo otro. Y en cualquiera de las dos cosas, de los dos casos, oiga bien qué importante esto, se nos llama esclavos. ¿Cuántos somos libres en Cristo? Tal vez lo que no sabía es que si es libre en Cristo es esclavo de Dios. Ah, no lo sabían. Mire, esto de esclavitud, lo que pasa es que la palabra esclavo no nos gusta. ¿A quién le gusta ser esclavo? Oh, no, eso es aborrecible. En términos humanos, es aborrecible ser esclavo de alguien porque quiere decir que pierde sus derechos. Los esclavos no tienen derechos de ninguna clase. Si estudiamos la historia de la esclavitud humana en cualquiera de sus formas, el amo compra al esclavo y si lo compra significa que es dueño total de esa vida. Y dueño total de esa vida significa que si en algún día ese amo amaneció de mal humor, manda a quitarle la vida a su esclavo porque le dio la gana quitarle la vida. Y nadie puede castigar al amo de cumplir su derecho de hacer lo que quiera con aquella cosa que compró, que se llama esclavo. Y digo bien, en esa mentalidad esclavista, cosa, porque el esclavo no tiene derecho de personalidad frente al amo. Es cruel, ¿no? Pero bien, no funciona así delante de Dios. Sin embargo, sí una cosa funciona. Dios te compró al precio de sangre de su Hijo Jesucristo. Le pertenecemos. Y porque le pertenecemos, la Biblia nos llama esclavos del Padre. ¿Sabe lo que significa que somos salvos? Que cambiamos de amo. Antes estábamos bajo el dominio del amo, nuestro padre el diablo, cuando no conocíamos a Cristo. Pero cuando conocimos a Cristo y Él nos redimió con su sangre preciosa, cambiamos de amo y el Señor, que nos compró con la sangre de su Hijo, nos hizo salvos para siempre. Libres para siempre. Ah, pero ¿qué significa libres? Libres de acuerdo a su voluntad. No en el libertinaje. Ah, soy salvo en Cristo, como soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. No. La palabra de Dios, las Escrituras, nos someten al marco del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios, de los preceptos de Dios. Por eso es que somos esclavos de Dios para hacer aquello que es justo en la justicia de Dios. Esclavos de Dios, pero ya no más esclavos de Satanás. Hemos sido librados del pecado, por tanto hemos sido hechos
hijos de Dios. Sí, hermanos, somos libres del pecado. Romanos 6, 22. Dice la Escritura, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. A ver, somos libres del pecado, pero ahora estamos sujetos a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios según las Escrituras. Dice que somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La palabra siervo en la Biblia es la misma palabra, en el original griego, la misma palabra que se traduce siervos, es la misma palabra que en original también quiere decir esclavos. ¿Ya? Por tanto es libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, es decir, tienen como resultado único de ser hijos de Dios la santificación. Y esta parte, hermanos y hermanas, es la que más debe comprometernos a ser hijos de Dios: santificación. Si todos aquí somos llamados hijos de Dios porque en algún momento le dimos la puerta de nuestro corazón abierta a Cristo y Él es ahora nuestro amo, nuestro Señor, ¿cuánto de santificación hay en tu vida? Hermanos, hermanas, qué bueno que venimos a todos los programas de la iglesia, pero yo quiero insistir, venir a todos los cultos, las reuniones y cualquier cosa que hagamos no te hace salvo. Es una buena señal, pero no es la más importante. Lo que la Biblia nos está diciendo, ¿sabes cuál es la señal visible? La señal más evidente de que eres hijo de Dios: tu vida en santificación, tu vida santificada. No pasamos lista de quienes vienen a un culto o a un programa. No hace falta, porque no es entre nosotros que vamos a aprobarnos quién es salvo o quién no. ¿Sabes una manera visible de mostrar al mundo que eres salvo? El mismo mundo. Cuando el mundo ve tus acciones, cuando el mundo ve que de verdad que das muestra de verdadera transformación en tu vida, a través de tu lenguaje, a través de tus acciones, a través de tus decisiones, a través de cómo vives con los demás, a través hasta de tu semblante. Y cada vez que hablamos del lenguaje, a través de la manera en que hablas, es muy importante señalar que no es que aquí, ahora que estamos en la vida cristiana, vamos a aprender un lenguaje sofisticado, más intelectual. No se trata de eso. El mismo lenguaje sencillo, común, cotidiano, pero puro y santo, sin necesidad de ofender a nadie y de tener el vocabulario sucio que comúnmente tiene todo aquel que no es creyente. Pureza, santificación y al final de todo, la vida eterna. Que nuestros hechos, que nuestra práctica sean hechos espirituales, pensamientos y acciones espirituales. Por eso es importante que una forma de medir nuestra condición espiritual es de qué modo te comportas en tu centro de trabajo, entre tus vecinos, entre tus propios hijos o parientes. Es importante, muchas veces, esto es tan común olvidarlo. Cuando usted siempre conversa con otro cristiano, hermano, ¿qué tan cristiano es usted? Yo soy buen cristiano, voy todos los días a la iglesia. Qué bueno, pero eso no hace medida de tu vida espiritual. La vida espiritual tiene que reflejar una imagen en la mente de los otros que no son cristianos, como de una verdadera transformación espiritual, porque lo espiritual es lo que se trasluce a través de todo lo material en tu nueva forma de vida, tu vida en Cristo. Dice aquí acerca de los frutos de los libertados en Cristo: la santificación.
tenéis por vuestro fruto, tenéis como resultado de tu vida espiritual la santificación. Vida en santidad. No ofendes a nadie, no sale ningún palabrerío sucio de tu boca, no hay odio ni rencor contra nadie, pues la palabra del Señor nos manda a orar incluso por nuestros enemigos. Ay, pastor, pero esa es la parte más difícil. Bueno, pues eso es lo que te hace ser cristiano de verdad. Quitar todo oprobio de tu pensamiento, de tu corazón, y como resultado la vida eterna, como fin la vida eterna. Nada puede impedir que vivamos para siempre con el Señor, toda vez que hemos dado lugar a que el Espíritu Santo transforme de modo tal nuestra vida que seamos capaces de vivir en una vida de constante santificación. La Biblia nos llama, hermanos y hermanas, a servir a Dios de acuerdo al nuevo régimen, de acuerdo a la nueva forma de vida, nueva vida en Cristo. Siempre en Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice así la Escritura, Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Podemos observar, hermanos, cómo una vez más se hace la diferencia entre una y otra cosa. No hay tercera opción. Estábamos diciendo vida nueva, vida o hijos de uno o hijos del otro, un padre u otro padre. No hay tres, solo dos. Vida nueva, vida vieja. Pues aquí está hablando del régimen nuevo del Espíritu y la diferencia del régimen viejo de la letra. Siempre dos opciones, no hay más. O lo uno o lo otro. Ahora, ¿qué es esto del régimen nuevo y el viejo de la ley? Cuando Pablo está escribiendo a los romanos, muchos de los creyentes en Roma son judíos. Y estos judíos que venían con toda una mentalidad sujeta a las leyes del Antiguo Testamento, las leyes que Dios dio a Moisés desde los tiempos del desierto, para que el pueblo de Israel se sujetara a Dios de acuerdo a esas leyes. Todos los ritos del tabernáculo y después en el templo, los sacrificios de animales, la circuncisión y todas esas cosas. El régimen antiguo de la ley. Cuando Pablo llega a escribir esta carta a los romanos, hay muchos judíos en Roma que eran creyentes en Cristo, pero que no habían dejado las prácticas propias de los judíos del Antiguo Testamento. Y aún más, querían someter a los creyentes de Roma a ese régimen muy propio de los judíos del Antiguo Testamento. Y por eso es que Pablo está hablando en este versículo 6 que estaban sujetos a la ley. Ustedes que son cristianos ya no están sujetos a la ley. Y lo dice claramente, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ahora, nosotros ya hemos muerto. Dice la Biblia que en Cristo hemos muerto al pecado. No se trata de la muerte del féretro, no, estamos bien vivos aquí. Pero cuando dice Pablo que hemos muerto a la ley, es cuando Cristo murió por nosotros, pues por eso lo hizo por nosotros. Si Él murió, nosotros hemos muerto con Él. A todos los avatares de la ley. De modo, la segunda parte del versículo, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Ya no sujetos a la ley, ya no sujetos a las obras de la carne, sino que como Cristo murió por nosotros, nos ha librado del peso de la ley y ahora vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y sigue diciendo con toda claridad al final, y no bajo el régimen
viejo de la letra. ¿Qué es la letra? La ley. Libres en Cristo, lo cual significa sujetos por completo a la voluntad de Cristo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Una vez que hemos meditado profundamente en esto, y espero que todos lo estamos haciendo con seriedad, porque estamos meditando en las Escrituras, es la Biblia la que estamos considerando aquí, de acuerdo a lo que hasta ahora hemos compartido. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, en el versículo 1. Dice la Escritura, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Puede observar otra vez la diferencia? La carne, el Espíritu. No hay tercera opción. O anda de acuerdo a los designios de la carne pecaminosa, o anda de acuerdo al dominio del Espíritu Santo, que es Dios presente en usted. Ninguna condenación, ya no hay manera de ser condenados para todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, que le pertenecemos a Cristo. Y quiero decirlo de este nuevo modo que lo hemos aprendido hoy, que estamos esclavizados en Cristo, en la libertad de su Espíritu. Ninguna condenación hay posible para los que están en Cristo Jesús, que además lo muestran como lo muestran, porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y además, hermanos, hermanas, en los salvos en Cristo se ha cumplido la justicia de Dios y disfrutan de una nueva vida. Seguimos en Romanos, esta vez en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Dice la Escritura: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una vez y otra vez y otra vez se marca la diferencia de un lado y otro. Los que piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu para pensar en las cosas del Espíritu. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero aquellos que se sujetan a Dios no practican el pecado. Hermanos, o hijos de Dios o hijos de Satanás. Pero nadie puede atreverse a pensar que yo ni lo uno ni lo otro. No. Si ya dijiste que no eres hijo de Dios, ya sabes quién es tu padre: el diablo. Ahora bien, también es importante que observemos lo que hemos venido insistiendo. Aquí dice en el verso 5: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Comprende lo que estábamos diciendo, que no solo es de práctica. No dice aquí los que son de la carne practican la carne. No, antes de practicarla, ¿qué dice? Piensa. Aunque no practiques, yo no he hecho nada malo. Sí, pero ya lo pensaste. Y eso ya rompe tu comunión con Dios. Tu mentalidad está sujeta a los designios de la carne, que es pecaminosa. Pero si dejas que tu vida transite bajo el dominio del Espíritu Santo, entonces dice la Biblia que estás sujeto a la ley de Dios. Aquellos que quieren sujetarse a la ley de Dios por sí mismo, dice la Biblia, tampoco pueden. Porque no solamente se trata de que yo quiero. Es importante reconocer que ninguno de nosotros puede cambiar por sí mismos.
Romanos 6, en la segunda parte del versículo 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Los que somos de Cristo servimos en la justicia de Dios, no en la justicia de este mundo. Aquí la palabra justicia no es todo lo referido a lo jurídico de este mundo. Lo jurídico de este mundo está pervertido en todo el mundo. Ya se permite el matrimonio gay, ya se permite el aborto libremente, ya se permite cualquier perversidad. Y va para más. Así que aquí cuando habla de justicia no es someter, no es estar sujetos a la justicia del mundo. Somos ciudadanos del mundo y tenemos que sujetarnos a las leyes, pero no es de esa justicia que está hablando aquí. Es a la justicia en la santidad de Dios. Se trata de la justicia en el Espíritu de Dios. Aquello que te lleva a no mentir y a no calumniar a nadie, aunque el mundo no lo juzgue. Si robaste y las autoridades de este mundo no se dan cuenta que robaste, nunca vas a ir a la cárcel. Sigue robando, con que no te vean. Pero delante de Dios no puedes decir ni la más pequeña mentira, ni el más pequeño robo, porque la justicia a la que nosotros debemos someternos es la justicia santa de Dios. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Y en el capítulo 6, la segunda parte del versículo 19, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez, a la justicia de Dios. Que nos presentemos, nuestros miembros quiere decir la totalidad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser sometido a la justicia de Dios para vivir en plena santificación. Es para nuestra propia santificación, es decir, para crecer en nuestro carácter, en nuestro modo de vida, en el modelo de Cristo. Una vez que somos llamados cristianos, porque Cristo es nuestro amo y Señor, tenemos el único modelo de vida, Cristo. Mire, nosotros los cristianos podemos admirar a una persona. Admiro a mi amigo, cómo es de respetuoso. Admiro a mi abuelito, cómo es veraz. Admiro a mi suegra, cómo es. Admiro. Podemos admirar a muchas personas, pero el modelo por excelencia se llama Jesucristo. Ninguna persona, por muy admirable forma de vida que tenga, puede sustituir la integridad del Dios único y verdadero manifestado a nosotros en la persona de Cristo. Servir a la justicia de Dios es todo lo referido a hacerlo todo en el modelo de la nueva vida en Cristo. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 lo conocemos muy bien, precisamente siempre hablando de la gran diferencia entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay forma demoníaca capaz de frenar el amor de Dios y el gozo y la paciencia que se manifiesta en el Espíritu de Dios para con nosotros, en nosotros. Y no hay nada que nos impida disfrutar de la nueva vida en Cristo si todo lo hacemos en su voluntad. Todo para la gloria de Dios. Todo en el modelo de la santidad y la justicia de Dios. Hermano, hermana, ¿cuánto de esto hay en tu vida hoy? ¿Cuánto de esto puedes decir, todo esto es visible en mi vida? Bueno, seguramente como no somos creyentes perfectos, hay muchas cosas que sí, no. Bueno, mire, yo tengo amor, pero no tengo paz. Tengo paciencia, pero no tengo benignidad. Admiro a todos, pero no puedo perdonar al que me las hace. Sí, hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida. Y hasta ahora he creído que mi vida de religión es suficiente. Solo soy religioso. Religión no te lleva a ningún lado.
Cuando entregues el dominio total de tu vida a Cristo, entonces puedes declarar: Cristo es mi amo, mi Señor, y me transforma cada día para siempre. Los hijos de Dios se reconocen por su manera de vivir. No hay otro modo de que el mundo nos identifique, sino es solo por la manera en que mostramos que Cristo nos ha transformado. Y vivimos de acuerdo al modelo de la persona de Cristo, porque disfrutamos de su obra de salvación y santificación por gracia. Hermanos, hermanas, siempre Dios nos permite, cada día nos permite la oportunidad de decidir para que Cristo nos transforme de modo total y seamos reconocidos como suyos para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición maravillosa de este tiempo en tu palabra. Señor, gracias por la claridad y sencillez con que tu palabra nos habla. Rogamos ahora que muevas corazones para el arrepentimiento. Sigan orando, hermanos y hermanas. Quiero dar oportunidad, si hay alguna persona esta mañana entre nosotros que ha estado viniendo, pero no había entendido bien cómo es esto de ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Yo creí que bastaba con venir a la iglesia. Bueno, ahora te das cuenta que no es suficiente. Pastor, yo quiero tener la oportunidad de recibir a Cristo en mi corazón o de reafirmar. Hasta ahora he hecho esta vida como si fuera de religión y tengo dudas. He venido realizando mi vida delante de Dios con muchas dudas y no entendía hasta ahora que se trata de dar el dominio total de mi vida a Cristo y que empiezo a ser siervo o esclavo de este nuevo amo llamado Cristo, a diferencia del amo llamado Satanás. Ore por mí, pastor. Quiero reafirmar mi vida cristiana delante de Dios. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti esta mañana. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Ore por mí, pastor, yo quiero reafirmar mi vida cristiana. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Es delante de Dios. No hay ningún compromiso con la iglesia, es delante del Señor. En la iglesia solo predicamos la palabra y queremos ser la escuela donde todos aprendemos, pero venir a la iglesia no te hace salvo. Levanta tu mano delante de Dios, dile: Señor, te recibo. No quiero ser más esclavo del pecado, no quiero ser más siervo de Satanás. Aunque no entendía qué significaba eso, ahora me doy cuenta que sirvo a Satanás. No era consciente de eso, pero ahora quiero servir a Cristo. Levanta tu mano, ora delante de tu Dios, pide perdón a Dios. Todos estamos orando por ti esta mañana. Por última vez, ¿levantas tu mano? Bendito tu nombre, Dios. Gracias por la palabra predicada y por las oportunidades que siempre disfrutamos. El gozo de recibir la palabra y ser adiestrados por tu Espíritu Santo y dejar que tu Espíritu nos llene de toda santificación. Que nos gocemos en todo esto cada día, Padre. Gracias por las personas que han levantado sus manos. Es un compromiso delante de ti, no de nosotros, sino contigo y para siempre. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.